¿Qué pedo, Chivis? ¿Qué andas haciendo aquí, algo andas haciendo, yo te vi, te agarraste. A ver, ¿qué es esto? La de Indiana Jones, no te la puedes quedar, güey. Vete para allá, sácate la bestia. ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a La Devastación. Les agradezco enormemente todo el apoyo que ha recibido el canal últimamente. Sin duda somos muchos más guerrilleros de los pocos cientos que conformaron nuestras filas hace algunos años. Es bueno saber que cuento con el respaldo de tan excelentes soldados, y sin duda su enlistamiento en nuestra causa es muy agradecido. ¿Qué sería de un Warlord postapocalíptico sin su cuadrilla? Digo, ocupo que por lo menos me vengan cuando logren decapitarme y derrocarme o algo, pero viendo el ejército que hemos logrado formar, no creo que eso pase pronto. Además, la inexplicablemente larga prolongación de nuestras vidas, causadas por la radiación y el magnetismo químico que nos envuelve cada día, tampoco ayudan mucho. Para los nuevos reclutas que no sepan, lo que distingue a nuestro sector del resto es que, como ya muchos saben, hemos encontrado un motor de vida distinto al de los demás. Y mientras allá se anden peleando por gasolina, recursos o alimento, a nosotros nos mantiene vivos una sola cosa: el VHS. Esta madrola nos ha mantenido cuerdos por milenios. Después de la devastación, en donde todo se fue a la reverenda fregada, la tecnología digital se volvió inmediatamente obsoleta, y entre los escombros de una civilización en ruinas, mis primeros guerrilleros y yo nos encargamos de escarbar entre los restos del mundo antiguo los vestigios del formato análogo, y nos dimos cuenta que entre más sucumbíamos ante esta tecnología olvidada, entre más nos rodeamos de VHS, de viniles y de cassettes, más tiempo vivíamos y más fuertes nos volvíamos. Vimos a los viejos perecer y a los jóvenes volverse viejos y perecer otra vez. Nos volvimos amos y señores de ese sector de la tierra, y hemos dominado con fuerza y brutalidad con la que hemos subyugado a nuestros enemigos, pero igualmente siempre ha prevalecido un innegable sentido de hermandad para con nosotros. El simple hecho que estén acompañándome en este momento en mi búnker personal lo demuestra. He sido un líder benevolente todo este tiempo, y no ha habido un solo secreto que he apartado de ustedes, por lo que nuevamente les agradezco su confianza, su atención y sobre todo, su servicio. Han demostrado que su lealtad es digna de ser recompensada, y me han acompañado lo suficiente para darme cuenta que son todos unos guerreros de la devastación, por lo que me siento la necesidad de compartirles uno de mis más grandes conocimientos. Verán, hace miles y miles de años, el mundo era gobernado por un orden mundial que pretendía esclavizarnos a través de medios digitales. Cada vez son menos mis recuerdos de esta época, y mi continuo caminar en el postapocalipsis parece ser tan eterno como el mundo mismo. Pero si algo puedo decir de los tiempos antes de la devastación, es que ya había una añoranza por el formato físico, y su apreciación y valoración, aunque era selecta, sin duda cada día crecía más. Un mundo digital trajo un fin digital, y no me sorprende que haya sido el formato físico el único residuo del viejo mundo. Pero eso no quiere decir que su adquisición se haya vuelto más fácil. Al contrario, ahora es más difícil que nunca apoderarse de una de estas reliquias. Pero como claramente pueden ver, no es algo imposible de lograr. Los más altos rangos de guerrilleros tienen tantos VHS como yo, y los más novatos, pues uno que otro de esos suavicremas gringos de Disney. Pero no se desanimen, que ya forman parte de nuestras tropas les asegura que tendrán una vida larga y plena, aún en el postapocalipsis. Y para eso deben saber que ningún VHS proviene del mismo lugar. Hay que buscar en tumbas, a veces arrancándolo de las manos putrefactas de sus antiguos dueños, debajo de escombros, adentro de cuevas, robándolos de niños inocentes, estafando viejitos que los venden en los mercados, escarbando en basureros, y todas las técnicas de adquisición y toda la sabiduría que poseemos actualmente de cómo envolver nuestras garras en esos VHS abatidos no ha sido invento mío. Ha sido ejecutado al pie de la letra de algo que se llaman los VHS Documentaries, o documentales de VHS, como le dice la gente normal. Esos cassettes se han vuelto una guía en la cual hemos basado nuestra sobrevivencia, y hay muchos y muy buenos que nos han llenado de conocimiento y sabiduría. Por mucho tiempo hemos seguido las enseñanzas presentadas en el mítico documental Adjust Your Tracking, y nuestra mera existencia el día de hoy adjudica lo invaluables que han sido sus enseñanzas para nuestra sociedad, y que sin esta madre simplemente no estuviéramos aquí. Sin embargo, no podría mentirles y decirles que todo este tiempo cada día se ha vuelto más fácil. Ustedes mismos han sido testigos de la maldad y la destrucción que hay allá afuera, de la cual nosotros mismos también somos parte, pero pues qué bestia. Toda esta destrucción
toda esta devastación hace que cada día sea aún más difícil apoderarnos de lo que por derecho es nuestro. Así que temo que ya no podemos seguir viviendo bajo las enseñanzas de nuestro más antiguo mentor. Y todavía menos desde que encontramos esta madre ahí en un bote de basura. Pero no se desanimen, mis guerreros, pues hoy no es un día de lamento, sino uno de júbilo. Pues finalmente podemos desempolvar uno de nuestros más antiguos y sagrados pergaminos, del cual basaremos nuestra existencia y supervivencia a partir del día de hoy, que sea marcado en el cosmos y en el universo, el día en que todos los guerreros de la devastación escucharon las enseñanzas del culto al VHS. Realizado por la casa productora Strangelove, su director, Rob Preciado, ya había dado indicios de su carrera filmográfica en años anteriores. Su debut cinematográfico, The Shape, un cortometraje de tan solamente 2 minutos, mostró varios destellos de lo que era un director en potencia. Esta historia narra la aberrante leyenda mexicana en la que durante los 70s, un padrecito irlandés inyectaba a los niños de su orfanato con una sustancia que los paralizaba mientras dormían. Luego, visitaba sus aposentos a deleitarse los horrorizantes efectos que esta droga alucinógena causaba en ellos. Dicen que al acercarse a sus camas, su silueta comenzaba a deformarse y adquirir la forma de sus mayores miedos, torturando a los pobres chamacos con visiones de chamucos y cuanta cosa ahí. Cuando las autoridades lo aprendieron, su estatus político impidió que fuera encarcelado, y efectuando su inmunidad ante la ley, el gobierno irlandés procedió a simplemente trasladarlo a otro internado, pero ahora en México. Y para la fortuna de nuestra protagonista, ella también se encuentra en el mismo lugar en el que ahora él reside. Bestia, esta onda se me hace bien maciza, y toda la mitología que envuelve el cortometraje, por más corto que sea, se siente totalmente inmersiva. La fotografía, el color, la producción, el guión, los efectos, todo está realizado magistralmente, y no tomaría mucho tiempo para que un par de años después nos brindara su siguiente cortometraje, El Estrangulador. Un neogiallo que funciona totalmente como un homenaje al género. Las muertes, los colores y la enigmática presencia de los asesinos enmascarados que estelarizan esta corriente nuevamente son ejecutados a la perfección. Me paso un chorro al mono, y con un giro muy a lo Return to Horror High podemos ver un poco más de la estampa del director, que poco a poco iba logrando ir definiendo su estilo cinematográfico, y que en su siguiente producción esto ya sería totalmente palpable, logrando demostrar un estilo narrativo totalmente definido. Ya con 2 cortometrajes, también logrados por cierto, dentro de su filmografía, finalmente era hora de pasarse al largometraje, y basado en su amor por el cine de género ochentero y por todo lo que esto representa, nos brindó su perspectiva, al igual que la de varios directores, coleccionistas y amantes del VHS, de lo que este formato ha significado para ellos, así como sus más memorables experiencias y recuerdos en esta, su más reciente producción. Estrenada en agosto del 2022 en el Fright Fest de Arrow junto a películas como Barbarian, Terrifier 2, La nueva de Darío Argento y muchas más, este documental logró destacar de toda la bola de cosas que salieron al mismo tiempo en el festival ese, con su inigualable perspectiva acerca del ascenso, descenso y sobrevivencia del VHS, lo que para nosotros, guerreros de la devastación, se ha convertido en la fuerza que nos mantiene vivos. Y es durante las 7 partes en las que este documental está dividido, así como si hubiera sido dirigido por Benjamin Christensen, que aprenderemos nuestras nuevas lecciones de vida para que nuestra supervivencia pueda ser asegurada tal y como lo ha sido hasta ahora. Y es que con tan solo ver la secuencia inicial de esta onda, en la que el título es mostrado como en la costa de John Carpenter, y en vez de salir una nave volando, sale una casetera, te das cuenta que o somos igual que este güey, o este güey es igual a nosotros, lo que logra atraparte desde antes de que siquiera empiece a la bestia. Y es así como iniciamos la primera sección del documental, VHS Memories. En esta primera parte somos introducidos a las múltiples figuras que nos acompañarán a lo largo del camino, y cada quien nos platica brevemente sus primeras experiencias con los VHS y cuál ha sido su historia con este bello formato. La mayoría de la raza son gringos y, como toda buena familia disfuncional norteamericana, no contaban con la supervisión parental necesaria que los impidiera ver todo el montón de cochinero que se hacía ya a los 5 o 6 años. Casi todos cuentan el mismo cuento de que vieron las de Jason o las de Freddy Krueger a una edad que evidentemente los dañó el cerebro al grado de convertirse en lo que son ahora. Y Mike Redman, director del Ritual de los Condenados, está de acuerdo conmigo en que ser expuestos a estas películas a tan temprana edad te trastorna y te pudre el cerebro. Para él, la película que más lo marcó fue la de Hellraiser. Viéndola tan solo a los 10 años. ¿Quién sabe cómo se apoderó de ella?
pero dice que se moría de miedo con nomás meter el VHS a la casetera. Y pues esta película sí está bien cool, ¿eh? Y aunque ya la he visto algunas veces, nunca he podido agarrar el cariño que ve mucha gente tenerle. Y pues, quizá lo tuviera si lo hubiera visto de morrito igual que este vato, pero mis primeros VHS sí estaban bonitos, güey. Yo veía bichos, Lilo y Stitch, Dinosaurio, Tierra de Osos, Bionicle, El Rey Mion, Memo, Los Increíbles, Toy Story, películas chilas. Pero bueno, eventualmente también me volví adicto a las cochinadas, pero ya fue después en mi adolescencia. Y es en esta misma etapa de su vida que Alejandro Montoya, director de unos cortometrajes también, una onda que se llama Monday y que también salió en la película de Chetos. No manches, ¿para qué hacen una película de Chetos? Bueno, pues este güey dice que hacía mixtapes de VHS, es lo que se me hace algo súper macizo. Dice que ponía el cassette de NP para poder grabar 6 horas y que le metía películas, videos, comerciales, se los regalaba a la raza. Y neta, este se me hace una mega pasadez de lanza y una práctica muy común entre mis guerrilleros y yo. Ahí grabé la otra vez toda una temporada de Samurai Jack. Quién sabe quién me dio un cassette con la amenaza fantasma grabada del canal 5 que traía un chorro de anuncios. Otro dato me dio unos episodios de Dragon Ball Z y de los Padrinos Mágicos. Al Tata le hicieron uno del Michael Jackson y del Adal Ramones, ese que le gusta. A mi compa el Chrono Kiki le mandamos unos cassettes con episodios del He-Man y el Gasparín, y sepa qué más, y así. Neta que grabar cosas para otras personas es uno de los actos más nobles para nosotros. Y me alegra ver que también era una práctica común antes de los tiempos de la devastación. Este otro también nos platica sus recuerdos de ir al Blockbuster y pasar 1 hora a la bestia para elegir una mendiga película. Y cómo encontraba este lugar un espacio en el cual podía recibir recomendaciones de qué película ver. Y que esta práctica de ir, rentar, regresarla, rentar otra vez, formó su amor por el cine. Lo que estoy muy seguro también pasó con muchos de nosotros. Y es que es muy cierto lo que dice George Tifter, que dentro de estos lugares se encontraba toda una mítica. Desde el acomodo de los pasillos, las palomitas que vendían y sobre todo la figura del vato del mostrador que te alentaba a ver más cosas y que parecía tener un conocimiento infinito sobre películas. Casi conociendo mejor tus gustos de lo que tú mismo los conoces. Y cómo constantemente te llevaba por el camino hacia tu nueva película favorita. Y que para él, esa película fue El Vengador Tóxico. Habiéndola visto tantas veces que eventualmente se le hizo un hoyo a la cinta. La bestia. Pásate de lanza, güey. Eso sí es estar bien clavado con una película. Y sin duda debe ser el más grande mérito dentro de la vida de todo adicto al cine. Había escuchado de ver tanto una película que la imagen se ve toda pirata, habiendo logrado yo también, pero hacerle un hoyo a la cinta ya es otro pedo a la bestia. También nos cuenta de su fascinación de grabar películas de la tele, teniendo que quedarse despiertos a sabrá qué horas de la noche para poder alcanzar a grabarlas, lo que también es un logro que cualquier guerrillero portaría con honor. Todo esto formó su carrera como director y habría que ver sus películas para ver si es cierto o no. Pero sin duda rentar y ver películas hasta la muerte es algo que estoy seguro que a todos aquí nos ha marcado. Las cintas de video son sin duda el máximo estandarte y el más grande templo en el que cualquier adicto al cine se pudiera refugiar. Aquí en México el Blockbuster cerró hasta el 2013 por ahí, e igualmente todos los recuerdos que tengo de este magnífico lugar también van a ser atesorados hasta el último de mis días. Otra megacorporación gabacha de renta de VHS es Hollywood Video, que es de la cual nos platica la pseudoactriz y pseudo-youtuber Lindsay Washburn, quien también se autodenomina coleccionista de VHS como toda la bola de güeyes que salen aquí, y la verdad siempre he estado peleado con ese término. Güey, esta madre no es una colección, es mi botín. Pero bueno, la diferencia es que no soy gringo, pues guachas. Y sí puedo coincidir con ella y decir firmemente que las películas totalmente son un refugio, sea cual sea la situación que vivas, ya seas un gringo consumista o un guerrillero del postapocalipsis, todos podemos encontrar refugio en este pedazo de cinta cubierto por plástico. Y no importa cuántas bombas molotov estén tronando afuera, cuántos gritos de niños incendiados irrumpan el aire, o cuántos warboys kamikazes intenten penetrar nuestro sector, mientras estés sentado en tu búnker viendo una película y comiéndote unos gusanos, una comida para perro, todo está bien. Para esta morra también, no hay mejor aspecto dentro de la cultura del VHS que ir a buscarlos a la bestia, y es algo en lo que también voy a tener que acordar. Quizás no vayamos a tiendas mugrientas de segunda o videocentros difuntos o cosas así, pero sin duda salir a la calle, al monte, al tianguis, al panteón, a donde sea, en busca de VHS es una odisea inigualable que solamente hace que el momento en el que te sientas a verlo sea aún más glorioso, pues sabes todo el desmadre por el que pasaste para poder conseguirlo.
Ella nos muestra sus más recientes adquisiciones en sus videos de House de VHS y... ¡esta morra! Nos copió la idea. ¡Qué loca tu tía! Y la neta, estos videos están curaditos. De repente me pongo a verlos. Como digo, para ella el lugar chilo para rentar películas no era el Blockbuster, sino Hollywood Video. Y nos platica que de repente encontrar películas que hayan pertenecido a esos lugares las vuelve un poco más especiales. Pero justamente ahí entra el León Larregui a decirnos que este también vale bestia y que el chilo era el macrovideocentro a la bestia. Y a huevo, hasta que alguien deje de hablar disparatadeces. Nada que pueda perder, nada que no pueda hacer. Este dato dice que cuando estaba morrito, aquí es a donde iba a buscar VHS. Y que este videocentro se volvió su propia escuela de cine, incluso arriesgando su vida una vez para salvar una copia de la de eso, porque se cayó en la alcantarilla la bestia. Y sí, esos cassettes son totalmente reliquias del viejo mundo. Yo he podido encontrar más del Blockbuster porque, de nuevo, fue el que duró más. Pero también de repente te hallas uno que otro marca Videocentro, o hasta el Hollywood Video ese como este que tengo aquí, que lo saqué de una fase séptica yendo para allá para Conchi. Lo que sí nunca he podido encontrar son los de las mendigas cajotas esas que había en el gabacho a la bestia. Güey, neta que esas cajas están bien pasadas de lanza. Y ahora sí que tener uno de esos cassettes te da 100 años de vida a la bestia. Pero es que en cada país hay una experiencia distinta de lo que es básicamente lo mismo. Que es lo que le agradezco tanto al documental, pues nos muestra diferentes perspectivas de la cultura del VHS alrededor de todo el mundo. Como en Francia, que no había ni Blockbuster, ni Videocentro, ni Mis Huevos Video, sino que la magia de descubrir películas guarras de monstruos, balaceras, ninjas y guerreros postapocalípticos no se vivía en un pasillo o en un anaquel, sino en la propia comodidad de tu sillón y de tu hogar, en el mítico Canal Plus de Francia, el cual emanaba una aura hipnótica y te seducía a pasar hora tras hora tras hora viendo toda la bola de películas que transmitían. Y para alentar tu obsesión con el cine cutre aún más, te proveían con las portadas de los VHS para que tú mismo los grabaras de la tele, lo que se me hace súper macizo a la bestia. Toda esta mitología alrededor del VHS es lo que lo hace un formato tan mágico. Ahí sale mi compadre Lex Luger diciendo que pasa lo mismo con el VHS como pasa con el vinil. Son esas presentaciones tan grandes que te exigen que las agarres con las dos manos a la bestia. Siempre acompañadas de ilustraciones tan hipnóticas, tan llamativas, lo que lo hace tan especial. No es por la nostalgia, güey. Otro término que me rompe la madre. Ni mucho menos nostalgia romántica, güey. Perdón, mijo. No porque sea el productor de la película significa que no vayamos a fulminarlo y se anda diciendo tarugadas. Póngase las pilas a la bestia. El VHS es un formato para los fuertes, para los aguerridos que no se conforman con las leyes impuestas por las masas. El formato análogo es lo que nos ha mantenido vivos, y toda esta primera parte del documental refleja el amor que todos le tenemos a los VHS, mostrando un amplio panorama no solamente de gabachos, sino de ingleses, australianos, canadienses, mexicanos, franceses, españoles, italianos, y a pesar de todo eso, todos vivimos el mismo suceso que nos marcó de por vida. Todos vimos Robocop, El Vengador Tóxico, Halloween, La Cosa, Evil Dead, Critters, Freddy Krueger, Chucky, y a todos nos marcó de por vida. La siguiente sección nos muestra la vida de un coleccionista de VHS, iniciando por la criatura más aberrante, ruin, asquerosa e inmunda que he visto en mi vida. Este vato traumado con los VHS de ejercicio que perturba mi alma hasta lo más profundo de mi ser con cada horrorosa palabra que emana de su repugnante boca. ¿De dónde sacaron este vato a la bestia? Neta me perturba un chorro. Puedes oler cada gota de sudor que tiene acumulada en el sobaco de tanto hacer ejercicio con estas cintas, las cuales mira con deseo y lujuria. Donde me encuentre uno de esos VHS lo voy a quemar a la bestia. No voy a hacer que se me aparezca este güey y me lo pida, güey. Lo bueno es que rápidamente es interrumpido por Sara Patet, una coleccionista italiana que tiene unas ediciones súper pasadísimas de lanza. Neta que a la bestia, esas versiones italianas de Evil Dead son otro pedo. Ella dice que esos VHS son súper comunes allá y que no sé qué. Y pues qué bestia, güey. Son como los güeyes que tienen un chorro de bootlegs turcos de Star Wars, pero pues porque son de allá. Luego también dice que... Luego también dice que lo que la motivó a coleccionar VHS fue que todos subieran sus cassettes al Instagram. Y pues no será la primera.
Otras personalidades como David Gregory también son bastante interesantes, habiendo dirigido sus propios documentales y fundando la casa productora Severin Films, que... ¡bestia, güey! Han sacado un fregatal de películas y algunas altamente coleccionables y deseadas. También se dedican a agarrar los derechos de películas que nadie quiere sacar o meter en sus plataformas digitales, y estos güeyes llevan toda la vida encargándose de que esas películas reciban el amor que merecen, restaurándolas, metiéndoles extras, a veces hechos desde cero por ellos mismos, haciéndoles una portada y un empaque bien macizo. Algo así como lo que hace Kino Video o la Criterion, pero con mucho más amor, mejor realización y mejor recepción por parte de la raza, quienes atesoran sus lanzamientos. Este dato nos platica que esto es básicamente lo que ha hecho toda la vida, y que también lo hizo cuando el VHS era un formato vigente. Neta que me encantaría tener una edición de esas que enseña, neta se ven bien pasadas de lanza. Por otra parte, también hay raza medio castrosa que sale de repente, como esta mendiga vieja que a la bestia, güey, no la soporto. Neta que el tonito de voz ese de morra gringa me parte la madre, güey. Luego saca la película de Extra, güey, no manches a la bestia. Quiten esa onda, güey, qué perro miedo. Neta casi aviento la casetera cuando salió esta madre. Fuera de esa morra, toda esta parte es una mendiga estimulación bien cañón al cerebro, güey. El estar viendo todos los cuartos, todos los cassettes y todos los anuncios que salen. Se siente como si prendieras la tele y le cambiaras acá a lo loco. Y está bien macizo que todos tienen su búnker y sus VHS ahí al fondo. Y cada quien te enseña los VHS que son más especiales para ellos. Y es que nuevamente, eso es lo que hace este formato tan mágico. Que solo tú sabes de dónde proviene cada cassette que tienes. Y cómo de uno en uno te vas haciendo de un montón. Cada uno lo adquieres de una manera diferente. Y cada uno tiene su historia. Y lo mejor de todo es cuando se presenta la oportunidad de poder contarla. Se vuelve en un lugar seguro en el que te resguardas, cosa que solamente el formato físico puede brindar. Los VHS fueron como todos nosotros, nos enamoramos del cine y nos enamoramos de las películas, y estar rodeado de eso solamente nos hace amarlas más. De igual manera, es a través de esto que vamos formando nuestro gusto en películas, y no tenemos que depender de Hollywood para que nos diga qué ver. No, nosotros estamos a cargo de nuestro propio destino y activamente estamos buscando más y más VHS que alimenten esa hambre insaciable cochinero. Las películas en VHS son esenciales para el tipo de películas que hoy en día queremos ver hechas. Y las mismas personas que se aborazaron de estas películas son las mismas que están haciendo las películas que hoy en día están siendo aclamadas. ¿Qué tanta tarugada dices, mijo? No tiene nada de sentido eso que estás diciendo. ¿Qué traes o qué, tú? Pues es que se hizo vampiro, yo lo vi que se ¿Vampiro? convirtió en ¿Esa vampiro madre ahí en el qué? panteón, ¿qué? Agarré una ramita, me hice un tecito y ya se me quitó. Pero a ustedes nunca se les va a quitar lo mayate ni lo joto si no se suscriben al canal ni le pican a la campanita. Y tú, ponte a recoger aquí o algo, tienes un desmadre y hay una... Ahí se cagó el Chivis en la esquina y anda desorganizando todos los VHS. ¿Qué pedo con eso? El Chivis, no me hace caso, Chivis, que le digo no me que hace caso a quita mí. ahí, no me hace Tú no caso. me haces caso a mí, cabrón, hijo de la chingada. Me tienes hasta la perra madre con tus tarugadas y tus ocurrencias, cabrón. Para la siguiente parte, el documental se adentra un poco en el arte y portadas de los VHS, específicamente en la obra de Graham Humphreys, un legendario ilustrador cuyo estilo único y roñoso ha acompañado perfectamente a las películas que han portado su arte como póster, realizando incontables portadas para un chorro tal de películas, aunque usualmente han sido para versiones alternativas o ediciones especiales. Este vato inició su carrera haciendo las portadas para los lanzamientos ingleses de Evil Dead y Pesadilla en la calle del infierno, y bestia, güey, estas portadas son legendarias. Sin duda no son tan icónicas como los pósters originales, pero eso quizá nunca iba a ser posible de lograr. La edición de Evil Dead con la portada de este vato ha sido uno de mis VHS más deseados por muchos años, y esta versión en particular es bastante difícil de conseguir debido a que fue baneada y retirada del mercado. Y la de Pesadilla en la calle del infierno no se queda atrás. Me encantan los tonos azules y cómo mantiene la idea principal del póster original, pero también le da su propia interpretación, volviéndolo una edición altamente deseable. Y es que véanla, está hermosa la bestia, aunque está en PAL. Su siguiente trabajo seguiría el mismo camino, pues también se encargó de la portada de la versión inglesa de Evil Dead 2, ya para este punto haciéndose super compa del Sam Raimi. Y bestia, güey, esta edición también está hermosa, güey. Y para la secuela de Pesadilla en la calle del infierno,
realizaría el póster alternativo. Y no manches, güey, este está 1000 veces mejor que el original. Neta me encanta este póster, es una de mis portadas favoritas hacia la bestia. Esta imagen del Freddy se me hace súper legendaria. La pose, la cara, las navajas saliendo de los dedos, todo a la bestia. Siempre me ha gustado un chorro la segunda de Pesadilla en la calle del infierno, y más en español. La neta, por más guerrilleros que pierda, la 3 nunca me ha gustado. Y para mí las chilas son la 1 y la 2 nomás. La neta sí me gusta un chorro la 2. Y cada vez que pienso en ella veo este póster en mi mente, no el otro. Se me hace bien cañón ya conocer el trabajo de este vato, pero nunca haber sabido que era de él. Neta me sacó un chorro de onda ver todos los pósters que había hecho. Y si no fuera por este documental, yo creo que nunca me hubiera enterado de la existencia de este güey. Con un estilo inconfundible, se me hace que la obra de este vato no ha sido realizada en su totalidad y que no ha alcanzado un mayor éxito todavía, lo que me frustra mucho. Sin duda su arte es apreciado y valorado por muchas personas, incluyéndome, y su estatus como artista es innegable. Sin embargo, una cosa es que pintes chilo y otra es que tu arte sea la portada definitiva de la película. Como digo, sus pósters usualmente son usados en versiones alternas al póster original o son utilizados en lanzamientos físicos más nuevos. Y no me refiero a que sean malos por esto, bestia, véanlos, están bien cañones a la bestia. Sin embargo, siento su apreciación y valoración como artista un poco más selecta, volviéndole una personalidad más de culto. Su obra debería ser la cara definitiva de la película, güey. Y aunque tal vez no de todas para las que haya realizado pósters, porque en ocasiones está muy cañón superar al original, sí para algunas. Aprecio que los estudios consideren su arte para las versiones en las que lo han utilizado, pero siento que debería ser más que eso, y ser dado la oportunidad de realizar el póster oficial de alguna película. Yo creo que lo más cercano que ha llegado ha sido a la que salía en la calle del infierno 2, pero pues entiendo también como el hecho de que se haya mantenido un artista de culto todos estos años también tiene mucho mérito. Y no es por decir que haya hecho poco, tiene una galería interminable de pósters, y hasta incluso ha realizado trabajo para varias bandas. Sean discos buenos o malos, ya es otra cosa. Además que las nuevas ediciones de las películas que usan sus portadas son aún más especial por esto. Y todavía más los VHS que portan su arte. Algo en lo que el documental también se enfoca bastante bien, mostrándonos todos los monos, monstruos, chamucos, viejas chichonas y vatos mamados que caracterizan tanto este formato. A la bestia, Screamers, qué perro asco. Oh, los guerreros del Bronx. Esa ya la reseñamos. Lo que nos lleva a la portada del mismo documental, que está bien pasada de lanza. Me encanta la composición y los colores, y está repleta de detallitos. Para empezar, vemos 6 velas en el piso de un videocentro que al fondo brilla su letrero de cerrado. Solamente podemos asumir que son las 3 de la madrugada, porque como todos sabemos, esta es la hora del diablo. Y si no, pregúntale a tu nana. Conectando esos 6 altares, está formado un pentagrama espectral que ilumina lo que claramente es la alfombra del resplandor. De los anaqueles repletos de un montonal de películas, salen manos fantasmagóricas de momias, calacas, vampiros, un luchador, un Terminator, un Marty McFly, un Bruce Lee, un Freddy Krueger y una mano mocha ahí caminando también. De un ducto de aire está chorreando una cochinada que no puede ser otra cosa más que de Blob. Al ladito hay unas estrellas ninjas ahí clavadas, y enseguida de eso hay un xenomorfo asomándose escupiendo baba que ya derritió una parte del techo. Y al centro de toda esta maravillosa composición vemos la figura etérea del cultista manifestándose ante nosotros. También apareciendo un poco en el documental, este mono se me hace bien macizo a la bestia. Se me hace una mascota excelente que encapsula perfectamente todo lo que representa el documental, aun aunque parezca una especie de monje pío poseído. A todo esto, cabe destacar que esta onda también cuenta con una excelente banda sonora, siendo toda compuesta especialmente para el documental. Realizada a manos del sello Ancient Order of the Droids, un estudio de producción musical que realiza soundtracks para películas de otra dimensión, que a veces, como en este caso, logran cruzar a la nuestra y materializarse en nuestro universo. Estas rolitas están bien chilas, y los álbumes realmente logran contarte la historia de la película que acompañan solamente con el nombre de la rola y la pieza instrumental que sonaría durante esa escena. Les recomiendo mucho echarse un clavado en los más de 10 años de producción musical que tiene este sello, y que incluso cuenta con algunos lanzamientos en formato físico. Los discos de Giallo, Terror y Zombiria son de mis favoritos,
Y si te pones a ver su discografía, te darás cuenta que igualmente el cultista hace apariciones en alguna de sus portadas, lo que me hace pensar que debe haber una correlación ahí, pero no sé cuál es. Pasando por las siguientes secciones del documental, somos narrados de primera instancia todo el desmadre que pasó en Inglaterra con los videonasties. En este periodo, con la creciente popularidad del VHS, una serie de películas fueron acusadas de contener contenido obsceno y violento que convertía a los niños en asesinos y les pudría el cerebro, y pues no estaban muy errados. A través de todos los canales de noticias, el gobierno británico aplicó una censura mediática bien cañona y se hizo un cagadero donde destruían VHS y quemaban niños que veían estas películas, o algo así entendí. Yo ya había escuchado un poco de esta página en la historia de los VHS, y es muy interesante escuchar todo esto desde la perspectiva de personas que realmente vivieron todo este cagadero. Lamentablemente, cada nación cuenta con sus propias historias de censura mediática y opresión a la libre expresión artística. Y pues en este caso siento que a los ingleses no les fue tan mal, o quién sabe. Nomás censuraron y prohibieron las películas de género por todo el cochinero de sangre, posesiones y matazones que salían. No es para hacerla tanto de pancho. Además, ahora en la actualidad, la etiqueta del videonasty me parece algo sumamente atractivo, y más que querer alejarme de todas estas películas por miedo a que me vuelvan un adicto al matar gente, realmente me gustaría tener en mi posesión todas las películas que conforman esta lista, empezando por la reina de todas, Evil Dead, y neta que esta edición inglesa es otro pedo a la bestia. The Last Video Store nos muestra a Kevin Martin, el dueño del Lobby, la última tienda de video en Edmonton, Canadá, que por más de 15 años se ha mantenido como un monumento a la preservación del VHS, y al mantener vivo su legado, ofrece un refugio para los que están en busca del reconfortante crujir de las cabezas magnéticas de sus viejas caseteras, y que incluso ha inculcado esta cultura en nuevos principiantes y nuevos fanáticos del cine. En un acto de resistencia contra la era digital, Kevin se ha vuelto un defensor del arte cinematográfico en su forma más pura, al ofrecer a los visitantes la posibilidad de sumergirse en los estantes repletos de películas. Esta tienda logra enmendar la conexión perdida de las nuevas generaciones con los tesoros olvidados de antaño, y es impresionante cómo en la actualidad todavía haya vórtices en el tiempo como este que te permitan adentrarte y perderte entre sus pasillos, donde puedes olvidarte de todo y enfocarte en una sola cosa, siendo esta tu amor por las películas. Además, a través de los años, este vato se ha dedicado a realizar una serie de cortometrajes que muestran las cosas que pasan dentro de su tienda, y neta están bien pasados de lanza, con un chorro de monos saliendo de la nada, deidades arcaicas, desmembramientos, lo típico de todos los días. Ah, era Sleepaway Camp, a huevo. Llegando al final del documental, este hace una introspección bastante autoconsciente y procede a adentrarnos un poco en el mundo de las películas grabadas en VHS. Casi todas las personalidades presentadas en el documental son directores o han participado en sus propias producciones cinematográficas de una forma u otra, y algunos con mejores resultados que otros. Está el caso de Mike Redman, que como dije previamente, realizó la película El Ritual de los Condenados. Pero ¿recuerdan cómo dije que se traumó con la de Hellraiser? Pues procede a platicarnos que hizo esta película cuando tenía tan solo 16 años a la bestia. Sea buena o mala, me parece un logro increíble. Incluso teniendo su propio lanzamiento en VHS y su propia sección en su tienda de video local, lo que es sumamente admirable. Actualmente sigue participando en la producción de metrajes e incluso tiene su propia banda, la cual cuenta con la portada del mismísimo Graham Humphreys en uno de sus álbums. Está mi compa el Benjamin Combs también, que hizo la película de Comando Ninja, que también se ve bien pasada de lanza. Pero luego también está este vato que se llama Michael Keane, que hizo una película que se llama Fatal Future y una que se llama The Head, que se ven piratísimas a la bestia, güey. Hasta la rola está zarra, güey. Me cagan esos gringos que se creen cineastas y directores, que dicen que su película está bien chigla y que está bien chistosa, pero que nomás ellos les entienden a la bestia. Mendigos vatos que se creen artistas y que tienen inspiraciones bien profundas según, pero que sus películas están infumables, con una actuación pa' la fregada y efectos más piratas que la bestia. Es algo súper gringo, güey, que a cada rato ves. Y luego si le dices algo, dicen, no, es que es una pieza muy intelectual que critica a la sociedad. Cállate a la bestia, güey, eres un gringo cochino. Ni tienen sociedad a la bestia. Pero bueno, me gusta mucho esta etiqueta que ahora sí, un buen director emplea. Y eso del VHS Filmmaking
Es algo que no creo haber visto en ningún otro lado y que me gustó bastante. Pudiera considerar que ese tipo de subgénero también se expande más a no solo películas grabadas en VHS. Es una esencia que se tiene, como esa de Comando Ninja o los cortos del güey ese de su tienda. He visto que películas hacen uso de esos recursos y las vuelven cine hecho en VHS. Sin duda la mejor de todas es Kung Fury, pero también hay muchas otras como Turbo Kid o Narco Shark. El chiste es que a todos nos une el amor por el VHS. Y este documental presenta los sentimientos tan fuertes que cada quien le tiene a este bello formato. Sentimientos que no desaparecerán con el paso del tiempo y que cuya influencia sigue siendo palpable aún en la actualidad. Güey, ¿cuándo has escuchado de alguien que diga, a mí me gustaban los VHS? Nadie, güey, no existe. Toda la raza que está clavada con esta onda es adicta al plástico y a la cinta. Todos les hemos dado nueva vida a esos objetos que llegaron muy cerca de ser olvidados. Todos somos maravillados por las películas enterradas que encuentran nueva luz en nuestra posesión. Todos atesoramos nuestros cassettes y todos formamos este culto al VHS. Sin duda un manual excelente en el cual basar nuestra sobrevivencia postapocalíptica, y ahora que han sido inculcados en sus enseñanzas, regresen al yermo a ejecutar todo lo pactado hoy. Y para todos aquellos que nos ven desde tiempos remotos en los cuales son extraños a la devastación, fácilmente pueden encontrar en este metraje una reconfortante y divertida pieza de entretenimiento que los hará entender por qué estamos tan perdidamente enamorados de este formato. Sin embargo, no me parece que este documental esté disponible en ninguna plataforma digital todavía, y la única forma de verlo es viajando en el tiempo a la premiere en Inglaterra o teniendo el VHS, por lo que me tomé la molestia de saquear la tumba del director y me traje esta otra copia para regalarlas ambas aquí en el canal. Además, estaba esta madre que jamás haya visto en mi vida, que es un Blu-ray, sepa que sea, que también vamos a regalar. Así que si te gustaría ganarte una de estas 3 copias del culto VHS, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y dejar un comentario. Así nomás. No importa de qué parte del mundo seas, nuestro equipo de niños menonitas se encargará de hacerte llegar tu regalo. Así que suscríbanse y comenten algo, y más o menos en unas 6-7 rotaciones estaré contestándoles ahí para hacerles saber quiénes ganaron. Si les gustó el video, déjenle un like. Si son gringos, méntenle un dislike postapocalíptico. Nuevamente, no se vayan sin dejar un comentario para que puedan ganarse una de estas ondas. Y ya saben que si les gustaría mandar un regalo al canal, pueden hacerlo en la dirección que aparece en pantalla. Háganme un paro y peguen una campanita al canal. Suscríbanse para más cine de culto, películas cutres, horror clásico, horror ochentero y más cochinero. Anda más bichi que la bestia y no se haya que poner. Compre su camiseta de la devastación analógica. Hoy me reclamaron por venir a verte. Tenemos todas las tallas a la bestia. La chica está más chica que la bestia. Y la extra grande está exageradamente pasada de bestia de grande. Hable en este momento y comuníquese a devastacionanalógica@gmail.com. Tenemos envío a todas las dimensiones, galaxias y planetas. Nuestras camisetas están maquiladas por equipos altamente capacitados de niños menonitas. Tenemos que darles de comer, porque si no nos quita la Profeco. Llévese su camiseta de la devastación analógica. Analgésica, antológica, llámele como le dé su perra gana. La chica, la extra chica, la mediana, la grande, extra mediana, la que ustedes quieran. Pero nunca nadie lo podrá lograr. La neta están bien pasadas de bestia. Están bien macizas. ¿O tú qué piensas, mi chivis? Transfusión de magia pura para el corazón. Rímel de miel para corregir la tristeza. Tatu mental.